Mi primo Bill, sin el menor tacto, echó a su hija Alice a la calle al cumplir los 18. No me lo pensé dos veces y la acogí en mi casa. Lo que reveló después, delante de toda la familia, hizo temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber. Una mentira enorme, descubierta de golpe. Todo este embrollo comenzó así. Mi mujer, Laura, que tiene 27 años, y yo, con 30, vivimos en una granja bastante extensa. Y cuando digo extensa, es que lo es de verdad. Tenemos 5 habitaciones, 3 baños y alrededor de 120 hectáreas de terreno. Además, lo acondicionamos todo con conexiones eléctricas para caravanas. Pensamos, oye, ¿por qué no convertir esto en un lugar donde toda la familia pueda reunirse y pasar tiempo juntos durante el verano o las fiestas? De hecho, lo construimos así a propósito, con la idea de tener un sitio al que todos pudieran acudir y quedarse el tiempo que quisieran. Ya sabes, como esos lugares que siempre atraen a todo el mundo para las reuniones familiares. Eso era lo que queríamos. Y durante un tiempo, funcionó de maravilla. Llegaba el verano y se llenaba de primos, tíos, tías y demás familiares. Había niños corriendo por todas partes, gente sentada alrededor de la hoguera y caravanas aparcadas por todo el campo. Se sentía como el corazón de la familia. Mi primo Bill, de 56 años, forma parte de ese grupo. Ha estado presente desde siempre y siempre traía a sus hijos cuando la familia venía de visita. Tiene una hija, Alice, que ahora tiene 18 años. Es fruto de su primer matrimonio. Su madre era inmigrante, no tenía familia aquí, y por desgracia, falleció cuando Alice tenía solo 2 años. Un golpe muy duro. Pero lo cierto es que Bill se volvió a casar muy pronto. 6 meses después, ya estaba con Tanya, que ahora tiene 52 años. Juntos tuvieron 3 hijos más. Pero la casa de Bill y Tanya es como otro mundo. Todo gira en torno a sus 2 hijos mayores y su hija pequeña, la que tuvieron juntos. Alice es como si fuera invisible allí. No soy el tipo más listo del mundo, pero incluso yo puedo ver cómo la excluyen. Es como si solo estuviera ahí. Hacen todo tipo de cosas divertidas con sus hijos, se van de viaje, los apuntan a todo tipo de actividades, y ella se queda en casa. Sin vacaciones, sin actividades extraescolares, sin nada que cueste €1. Prácticamente la dejan valerse por sí misma. He visto crecer a esa chica. Lleva viniendo a nuestra granja todos los veranos durante los últimos 4 años. Creo que es porque Bill y Tanya solo quieren quitársela de encima. Siempre están hablando de que es problemática y de que necesita aprender a respetar. No digo que sea perfecta, pero se nota que solo está intentando llamar la atención. Y aquí está la clave, Alice es difícil. No voy a endulzarlo. Tiene esa actitud adolescente, como de no les importa nada, y sí, es ruidosa. Ha habido muchas veces en las que ha venido a nuestra casa y he oído historias sobre cómo estallaba contra su madrastra. Discusiones a gritos, y a veces por las cosas más pequeñas. Da portazos, dice palabrotas y, sinceramente, es como si siempre estuviera lista para la batalla. Se podría pensar, vaya, esta niña es una malcriada. Y sí, tal vez se comporte como tal. Pero hay que ver por qué es así. Por lo que yo he visto, toda esa actitud solo empezó cuando se dio cuenta de que no recibía el mismo trato que sus hermanos. Es una persona totalmente diferente cuando no está en casa, con otra gente, profesores, personas de nuestra granja, incluso desconocidos. Es educada, callada e intenta pasar desapercibida. Pero en cuanto llega a casa, es como si se desatara el infierno. Le doy muchas vueltas a esto. Es como si Alicia tuviera 2 caras, la que muestra cuando está por ahí, y la que saca cuando está cerca de su padre y su madrastra. No me extraña que esté hecha polvo. Lo más increíble es que ellos no se dan cuenta. Bill y Tanya actúan como si todo estuviera bien con sus hijos, pero cuando se trata de Alicia, siempre es ella el problema. Nunca se han parado a pensar, espera, a lo mejor nosotros somos los que estamos causando esto. Ella empezó a trabajar en nuestra granja hace unos veranos porque necesitaban que saliera de su casa. Y la verdad es que no se le da mal el trabajo. Cuando tiene algo en lo que concentrarse, se esfuerza de verdad. Es genial con los animales, e incluso ha aprendido a hacer algunas cosas como arreglar vallas y ayudar con la maquinaria.
Parece que le gusta estar aquí, quizás porque es un respiro de todo el drama que tiene en casa. A nosotros no nos importaba tenerla cerca. De hecho, nos gustaba que probara lo que es trabajar duro y ser parte de algo de verdad. Pero ese verano, las cosas se pusieron un poco más intensas. Iba a cumplir 18 años, y sabía que iba a ser duro. Bill no paraba de decir que la echaría de casa en cuanto cumpliera esa edad. Así aprenderá a ser responsable, decía. Pero yo no podía evitar pensar, tío, la vas a echar sin un plan, sin nada. Así, sin más, la dejas a su suerte. No sé cómo se supone que eso enseña a nadie a ser responsable. Hablamos con Alicia sobre el tema varias veces, y se notaba que estaba nerviosa. No tenía a dónde ir, y su padre iba en serio con lo de echarla. Decidimos que si llegaba el momento, la acogeríamos en casa. Mi mujer y yo teníamos sitio, y pensamos, ¿por qué no darle una oportunidad para que se recupere? Podríamos ayudarla a aclarar las cosas, quizás prepararla para la universidad o un trabajo o algo así. Se merece eso, por lo menos. La noche antes de su cumpleaños, la invitamos a cenar. No dijo mucho, solo picoteó la comida y parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Mi mujer intentó hablar con ella sobre sus planes después de graduarse, pero Alicia se encogió de hombros. No lo sabía, ¿y cómo iba a saberlo? Sus padres no la habían preparado precisamente para el éxito. Más tarde esa noche, mi mujer y yo tuvimos una larga conversación. Sabíamos que podría causar problemas si la acogíamos en casa, pero al mismo tiempo, no podíamos dejarla tirada. Es como cuando ves a alguien ahogándose, no te quedas ahí mirando. Y eso era lo que sentía, que se estaba ahogando y nosotros teníamos la oportunidad de lanzarle un salvavidas. Así que decidimos que a la mañana siguiente apareceríamos en su casa con mi camioneta y recogeríamos sus cosas. Alicia se sorprendió cuando llegamos temprano. Se había estado preparando para la patada de su padre, pero creo que no esperaba que nadie apareciera por ella. Cargamos sus cosas, solo las que se había comprado ella o las que le habían regalado. No iba a llevarme nada de lo que Bill y Tanya pudieran decir que no era suyo. Durante todo el tiempo, estuvo callada, como si tuviera miedo de creer que realmente estaba pasando. Cuando nos alejábamos, por fin habló. Gracias, dijo, y era el tipo de agradecimiento que no se oye a menudo. Se sentía como alivio, como si alguien le hubiera quitado un peso enorme de encima. No dije mucho, solo le dije que estábamos contentos de tenerla con nosotros. Sentí que era lo correcto. Le estábamos dando la oportunidad de construir su propia vida sin todo el lastre que sus padres le echaban encima. Quiero decir, no es que tuviéramos todas las respuestas ni supiéramos lo que estábamos haciendo. Simplemente pensamos que si podíamos ayudar a alguien que lo necesitaba, ¿por qué no lo haríamos? Y a partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Pero, por supuesto, ahí es cuando las cosas se complicaron. Bien, después de que Alicia se instalara, las cosas empezaron a cambiar bastante rápido. Al principio, todo fue bien. Era silenciosa, supongo que adaptándose a un lugar nuevo. Le preparamos una de las habitaciones de invitados, espacio de sobra, baño propio y privacidad. Mi mujer y yo queríamos que sintiera que era su hogar, no solo algo temporal. Le dijimos que podía quedarse todo el tiempo que necesitara, que no tenía ninguna prisa por resolver nada. La cosa es que no tengo hijos, así que no voy a fingir que lo sé todo sobre criar uno, y menos a un adolescente. Pero sí sabía que todavía cargaba con mucho peso de su padre y su madrastra. No es que puedas borrar años de sentirte excluido y desplazado solo por estar en un lugar nuevo. Así que fuimos poco a poco. No la presionamos para que hablara de ello, pero nos aseguramos de que supiera que podía hacerlo si quería. Alice se mantuvo bastante aislada los primeros días. Bajaba a las comidas y ayudaba en la granja cuando necesitábamos una mano, pero aparte de eso, estaba muy callada. Supuse que todavía estaba intentando asimilarlo todo. Y no la culpo, la verdad. Un minuto la echan de su casa, y al siguiente está viviendo con su primo y su mujer en una granja. Es mucho para cualquiera, y más para una chica de 18 años que ha pasado por lo que ella ha pasado. Mi mujer lo llevó de maravilla, la verdad. Siempre ha sabido hacer que la gente se sienta bienvenida. Le dejaba aperitivos a Alice,
se aseguraba de que su habitación estuviera equipada con todo lo que pudiera necesitar, e incluso le compró una pequeña televisión para su habitación. Era su manera de decir, oye, perteneces aquí. Y poco a poco, Alice empezó a entrar en calor. Comenzó a abrirse un poco más, empezó a ayudar con los animales sin que se lo pidiéramos, e incluso se unía a nosotros a la mesa para cenar con una sonrisa de vez en cuando. Me encantaría decir que todo fue viento en popa a partir de ahí, pero claro, fue entonces cuando Bill y Tanya empezaron a enterarse de lo que estaba pasando. No tardaron mucho. Quiero decir, las noticias viajan rápido en nuestra familia, sobre todo cuando tienes un lugar grande como el nuestro, donde la gente siempre está yendo y viniendo. Debieron oír de alguien que Alice se estaba quedando con nosotros, y, bueno, no se lo tomaron muy bien. La primera vez que supe de Bill fue un par de días después de que Alice se mudara. Me llamó por teléfono, y la cosa estuvo tensa desde el principio. Ni hola, ¿cómo estás?, ni charla intrascendente, directamente al grano. ¿Qué es eso que oigo de que Alice se está quedando contigo?, preguntó. Su voz tenía ese tono como si ya estuviera enfadado antes de que yo siquiera dijera nada. No iba a mentir. Sí, está aquí. Dijiste que tenía que irse cuando cumpliera 18 años, y no tenía otro lugar a donde ir, así que pensamos que podíamos ayudarla. Dejó escapar un gran suspiro, como si estuviera molesto. Sabes que eso no la ayuda. Estábamos intentando enseñarle algo de responsabilidad. No soy el tipo de persona que discute por teléfono, pero eso me sacó de mis casillas. Aunque intenté mantener la calma. Mira, Bill, ha pasado por mucho. No digo que lo sepa mejor que tú, pero echarla sin un plan no iba a hacerle ningún bien. Es una cría. Necesita un lugar donde pueda recuperarse. No lo aceptaba. Ella no es tu responsabilidad. Es mía. Crees que le estás haciendo un favor, pero estás socavando lo que estamos intentando enseñarle. Sentía que mi paciencia se agotaba. Bueno, Bill, si enseñarle responsabilidad significa dejarla a la deriva, entonces sí, supongo que estoy socavando eso. Pero mientras esté aquí, está segura y es bienvenida. Estuvimos discutiendo un rato, pero era como hablar con una pared. Él no dejaba de repetir lo mismo, que era su trabajo criarla, que nos estábamos extralimitando y que no entendíamos lo que era mejor para Alice. Finalmente, me harté y simplemente le dije, mira, tío, ella está aquí y se queda todo el tiempo que quiera. Si tienes algún problema con eso, no sé qué decirte. Colgó después de eso, y me di cuenta de que las cosas estaban a punto de complicarse. Efectivamente, al día siguiente empecé a recibir llamadas y mensajes de texto de otros miembros de la familia. Aparentemente, Bill y Tanya le habían estado contando a todo el mundo que le habíamos quitado a Alice, y ahora se negaban a venir a más eventos familiares a menos que ella se fuera. Para ser honesto, me sentí como una bofetada. Siempre fuimos nosotros los que recibíamos a todo el mundo, asegurándonos de que hubiera espacio para todos. Y ahora, por haber acogido a Alice, de repente éramos el problema. Mi mujer estaba furiosa. Es de esas personas que ponen todo su corazón en hacer que los demás se sientan bienvenidos. Y que la gente nos diera la espalda así, dolió. La tía Linda fue la siguiente en llamar, e intentó ser más diplomática. Ya sabes, no es que no aprecien lo que estáis haciendo por Alice. Simplemente sienten que os estáis metiendo donde no debéis. Bill y Tanya tienen sus maneras de hacer las cosas, y sienten que vais en contra de ellos. Yo simplemente le dije directamente, tía Linda, no estoy intentando empezar una pelea aquí, pero Alice necesitaba un lugar a donde ir y nosotros teníamos espacio. No la voy a rechazar porque Bill y Tanya piensen que es una mala idea. Tenemos el espacio, y es familia. Ella suspiró, y pude notar que estaba intentando encontrar un punto intermedio. Tal vez si Alice se quedara en otro sitio, como una residencia o un apartamento, podría ayudar. De esa manera Bill y Tanya no sentirían que estáis tomando partido. No supe qué responder a eso. Sentía que todos estaban más preocupados por mantener la paz con Bill y Tanya que por pensar realmente en lo que era mejor para Alice. Y lo entiendo, a la gente no le gusta el conflicto, pero a veces hay que mantenerse firme. Le dije a la tía Linda que Alice era bienvenida aquí todo el tiempo que quisiera quedarse. Y ahí terminó esa conversación.
Después de eso, los mensajes y las llamadas siguieron llegando. Algunos primos incluso dijeron que ya no traerían a sus hijos. Algo sobre que, con la gasolina tan cara, si no íbamos todos, no valía la pena el viaje. Todo sonaba a excusas. Estaban tomando partido, simple y llanamente. Pero nosotros no íbamos a ceder. Mi mujer y yo hablamos de ello durante horas una noche, intentando averiguar cómo manejarlo todo. A ella le preocupaba la tensión en la familia, pero no se arrepentía en absoluto de haber ayudado a Alice, y yo tampoco. Ambos estuvimos de acuerdo en que, al fin y al cabo, si podíamos darle a Alice un lugar estable donde se sintiera como en casa, entonces todo valía la pena. Incluso si algunos de la familia no lo veían así. Alice, por su parte, empezó a notar el cambio. No era tonta. Sabía que su padre estaba causando problemas. Una noche, me preguntó, ¿es por mí que no vienen? No quería mentirle. No es tu culpa, Alice. Algunas personas simplemente no lo entienden, y eso es cosa suya, no tuya. Ella asintió, y por un segundo vi esa misma mirada que tenía cuando la recogimos. Una mezcla de alivio e incertidumbre. Sabía que estábamos haciendo lo correcto, pero también sabía que las cosas se iban a complicar aún más a partir de ahora. Bien, pues después de que empezara el drama familiar, las cosas se pusieron muy incómodas. Seguíamos organizando nuestras cenas y eventos habituales, pero en lugar de la multitud habitual llenando la casa y acampando afuera, el lugar se sentía medio vacío. Algunos de la familia simplemente dejaron de aparecer por completo. Los que sí aparecían, bueno, era obvio que se sentían atrapados en medio. Muchos susurros, muchas miradas incómodas a Alice, como si estuvieran intentando averiguar si valía la pena el problema. Alice también lo notó. Puede que no dijera mucho al respecto, pero se notaba que picoteaba la comida durante la cena, se quedaba callada y parecía estar en tensión. Era como si estuviera esperando a que alguien dijera algo, tal vez incluso que le pidieran que se fuera. Pero mi mujer y yo nos aseguramos de que supiera que eso no iba a pasar. Un día, sin embargo, teníamos una reunión planeada para el cumpleaños de mi tío. Es el tipo de evento al que normalmente asistiría toda la familia. Tendríamos mesas puestas afuera, la hoguera encendida, niños corriendo por ahí. Era uno de esos grandes acontecimientos que todos esperaban con ansias. Pero esta vez, la gente empezó a cancelar en el último minuto. Mi prima Lisa llamó y dijo que sus hijos estaban enfermos y que no podrían venir. El tío Tom dijo algo sobre que el trabajo era demasiado ajetreado. La verdad, me sentí realmente decepcionado y frustrado. Me preguntaba qué pensaría mi tío de todo esto, si se daría cuenta de que la ausencia de muchos era una forma de protesta silenciosa. Aquel día, la tía Linda dijo que no se sentía bien. Era como si, de repente, todos tuvieran una excusa. Pero yo sabía la verdad. No faltaban porque tenían que hacerlo, sino por Alice. Y eso me cabreaba. No quería decirle nada a Alice, pero mi mujer me leyó la cara. Me lanzó esa mirada que decía, no lo hagas, justo delante de ella. Así que me callé e intenté actuar como si todo estuviera bien. Cuando llegó el día señalado, solo apareció un puñado de gente. Intentamos que fuera lo mejor posible, hicimos algo a la parrilla, encendimos una pequeña hoguera, pero la tensión se palpaba en el aire. Todo el mundo andaba con pies de plomo. En un momento dado, aparecieron Bill y Tanya, y supe al instante que aquello iba a dar problemas. No habían pisado la granja desde que Alice se mudó, y por la forma en que Tanya la miraba de reojo, me di cuenta de que no iba a ser una visita amistosa. Bill intentó hacerse el desentendido al principio, hablando con algunos de los familiares que estaban allí, pero Tanya no perdió el tiempo. Se acercó directamente a mí mientras yo daba la vuelta a las hamburguesas y empezó con lo suyo. «Sabes que esto no ayuda a nadie», me dijo, con los brazos cruzados y una expresión tensa en el rostro. Yo sabía exactamente de qué estaba hablando, pero fingí no entender nada. «¿A qué te refieres?» Ella resopló como si estuviera lidiando con un niño pequeño. «Alice, que la estés manteniendo aquí no le hace ningún favor a ella, y está causando todo este drama en la familia». Dejé la espátula y la miré a los ojos. «Tanya, le estamos dando un lugar donde quedarse porque lo necesita. Eso es todo». «Bueno, Bill y yo pensamos que ya es hora de que se vaya», dijo,
sin siquiera intentar ocultar su frustración. Ya tiene 18 años. Necesita aprender a valerse por sí misma. Pude sentir como la sangre me hervía, y no era por la parrilla. ¿Valerse por sí misma? Vosotros la echasteis sin ningún plan. Eso no es enseñarle independencia. Eso es abandonarla. En ese momento, algunas personas cercanas empezaron a callarse, escuchando claramente la conversación. Alice estaba ayudando a mi mujer a preparar algunas cosas cerca del establo, pero pude ver a algunos familiares intercambiando miradas como si se estuvieran preparando para ver en primera fila lo que iba a pasar. Tanya se inclinó hacia mí, bajando la voz como si me estuviera dando una especie de advertencia. A Bill y a mí no nos gusta que te metas en nuestros asuntos familiares. No estaba dispuesto a ceder. Bueno, quizás si la hubierais tratado como a familia desde el principio, no tendría que hacerlo yo. Eso fue todo. Levantó las manos y se alejó, murmurando algo sobre lo terco que era y cómo nos arrepentiríamos. Unos minutos después, Bill se acercó a mí. No parecía contento. Sabes que no estamos intentando ser los malos aquí, dijo, mirando a su alrededor como si se asegurara de que nadie más pudiera oírlo. Pero Alice necesita seguir adelante. Esto no la está ayudando a crecer. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Bill, si de verdad crees eso, ¿por qué no la ayudaste antes de todo esto? ¿Por qué esperaste a que tuviera 18 años para echarla? Se removió incómodo, como si no tuviera una buena respuesta para eso. No es tan sencillo. Negué con la cabeza. Creo que sí lo es. Y hasta que esté lista para seguir adelante, se queda aquí. Se acabó la discusión. No dijo nada más, solo me lanzó una mirada como si lo estuviera traicionando o algo así, y luego se marchó. El resto de la noche fue igual de tenso. La gente intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero era obvio que todo el asunto había aguado el ambiente. Bill y Tanya se fueron temprano, y algunos otros los siguieron poco después. Después de que se marcharan, mi mujer me apartó a un lado. Hiciste lo correcto, me dijo. No te dejes hacer sentir que estás equivocado. Asentí, pero aún así sentía que estaba atrapado en medio de algo que no podía solucionar. Y lo peor, Alicia se daba cuenta de que algo no andaba bien. Después de que la mayoría de los invitados se habían ido y estábamos limpiando, me preguntó, ¿se fueron por mi culpa? Odiaba que sintiera que ella era la causa de todo este drama. No es tu culpa, Alicia. Algunas personas simplemente no pueden soportar que las cosas no salgan como quieren. No dijo mucho después de eso, solo volvió a ayudar a limpiar. Pero podía notar que lo estaba pensando. La expresión de su rostro lo decía todo, como si se sintiera culpable por algo que ni siquiera era su culpa. Los siguientes días fueron tranquilos. Alicia se mantuvo ocupada en la granja e intentamos mantener las cosas normales, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Empezamos a recibir más mensajes de texto y llamadas, familiares que querían hablar de la situación. Sentía que todos tenían una opinión sobre lo que estábamos haciendo. Algunos trataban de ser amables al respecto, diciendo cosas como, solo queremos asegurarnos de que Alicia esté bien. Pero sabía lo que realmente querían decir. Querían que la enviáramos de vuelta para poder seguir fingiendo que todo estaba bien. Una noche, después de otra ronda de llamadas, me senté con mi esposa y Alicia. Pensé que era hora de que todos habláramos sobre lo que estaba pasando. Escucha, Alicia, le dije, sé que esto es mucho, y sé que no es justo que la gente te haga sentir que es tu culpa. Ella bajó la mirada, sus manos jugueteando en su regazo. Tal vez si yo no estuviera aquí, las cosas volverían a la normalidad. Negué con la cabeza. No. Esto no es por ti. Ellos son los que lo están complicando. No tienes que preocuparte por nada de eso. Mi esposa también intervino. Te queremos aquí, Alicia. Esta es tu casa ahora, por el tiempo que lo necesites. Alicia asintió levemente, pero podía ver la duda en sus ojos. No la culpaba. Después de todo lo que había pasado, tenía sentido que no confiara fácilmente. Pero estábamos decididos a demostrarle que estaba segura con nosotros. A medida que pasaban los días, las llamadas seguían llegando. Y podía notar que esto era solo el comienzo del drama familiar.
Pero no importaba cuántas veces sonara el teléfono, o cuántos miembros de la familia intentaran presionarnos. Sabía una cosa con certeza, no íbamos a dar marcha atrás. Alicia se quedaba, y íbamos a apoyarla, incluso si eso significaba ir en contra de la mitad de la familia. Así que, después de la incómoda cena familiar y todos los mensajes de Bill, las cosas empezaron a ponerse tensas en la granja. Alicia seguía ayudando, e intentaba mantenerse positiva, pero podía notar que toda la situación la estaba desgastando. Mi esposa y yo estábamos haciendo todo lo posible por mantener las cosas normales, pero cuando tu teléfono está constantemente zumbando con el drama familiar, es difícil ignorarlo. Entonces, un día, recibimos una visita inesperada de uno de mis tíos, el tío Tom. Ahora, el tío Tom siempre ha sido del tipo que mantiene la cabeza baja y se mantiene al margen de los asuntos familiares. Nunca ha tomado partido, nunca ha provocado problemas. Así que cuando apareció en la granja sin previo aviso, supuse que algo grande debía estar pasando. Lo invité a entrar, y nos sentamos en la mesa de la cocina mientras mi esposa preparaba un poco de café. Desde el principio, tenía una expresión en su rostro como si no estuviera contento de estar allí. Se movía inquieto en su asiento como si estuviera nervioso, y sabía que esta conversación no iba a ser buena. He estado hablando con Bill y Tanya, comenzó, frotándose la parte posterior del cuello. Están bastante molestos por toda esta situación con Alicia. Suspiré. Sí, ya he oído eso antes. ¿Cuál es la novedad? Dudó, luego dijo, están hablando de involucrar a la familia, a todos. Quieren tener una reunión, una intervención familiar básicamente, para decidir qué debe pasar con Alicia. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Una reunión familiar para decidir qué pasa con Alicia? Ella no es un proyecto comunitario, Tom. ¿Es una persona? No, no, dijo rápidamente. Yo se lo dije. Pero están convencidos de que ella necesita volver con ellos, y creen que si suficiente familia los presiona, cambiarán de opinión. Sentí como un puñetazo en el estómago. Todo esto me hacía sentir como si estuviera librando una batalla constante. Había sentido cuando me dijeron que no me dejara hacer sentir culpable, pero era difícil cuando la culpable parecía ser yo, a los ojos de mi familia. Después de que se fueran los invitados, vi la pregunta en la mirada de Alicia mientras limpiábamos. ¿Fui yo? Me dolió que pensara siquiera eso. No es tu culpa, le aseguré, aunque las palabras me sonaban huecas, incluso a mí. Algunas personas no saben cómo lidiar con el cambio. Ella asintió en silencio y siguió ayudando. Pero sabía que le daba vueltas al asunto. Sus ojos, siempre llenos de una tristeza latente, parecían aún más apagados. Era una carga pesada para una joven que ya había cargado con tanto. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, un silencio antes de la tormenta. Alicia se sumergió en las tareas de la granja, como si intentara encontrar consuelo en el trabajo. Intentábamos mantener la normalidad, pero las llamadas y los mensajes no tardaron en llegar. Solo queremos hablar, decían, pero sabía lo que realmente querían, que Alicia desapareciera, que volviéramos a la pretendida perfección de antes. Era una presión constante, un tirón de la culpa que intentaban ejercer sobre mí. Entonces llegó esa noche. Después de otra serie de llamadas agrias, reuní a Alicia y a mi esposa. Teníamos que hablar, ser sinceros. Alicia, empecé, sintiendo el peso de cada palabra, sé que todo esto es injusto. No eres responsable de esto. Sus dedos se retorcían en su regazo. Tal vez si me fuera, la interrumpí de inmediato. No digas eso. No es tu culpa. Son ellos los que están creando todo este caos. Mi esposa le tomó la mano. Te queremos aquí, Alicia. Este es tu hogar mientras lo necesites. Vi la duda en sus ojos. No la culpaba. Después de tanto sufrimiento, la confianza no era fácil de otorgar. Pero íbamos a demostrarle que estaba a salvo, que la queríamos. Los días pasaron, y las llamadas se intensificaron. Sentía que esto era solo el principio de una guerra familiar. Pero una cosa era segura, no cedería. Alicia se quedaba. La protegería, incluso si significaba enfrentarme a mi propia familia. El ambiente en la granja se había cargado.
A pesar de intentar mantener su ánimo, Alicia parecía consumirse poco a poco por la situación. Los constantes mensajes y las miradas de desaprobación se habían convertido en una pesada carga. Entonces, llegó la visita del tío Tom. Un hombre discreto, alejado siempre de los conflictos familiares. Su presencia inesperada me hizo presentir lo peor. «Necesito hablar contigo», dijo con una expresión preocupada. Lo hice pasar y nos sentamos en la cocina mientras mi mujer preparaba café. Tom parecía incómodo, como si las palabras que iba a decir le quemaran en la boca. Bill y Tanya están muy preocupados, comenzó, frotándose la nuca con nerviosismo. Ya lo sé, respondí, conteniendo un suspiro. ¿Cuál es el plan ahora? Están hablando de involucrar a toda la familia. Quieren organizar una reunión para decidir qué hacer con Alicia. Sentí que la rabia me subía por el cuello. Una reunión para decidir el destino de Alicia no es una posesión, Tom. Es una persona. Lo sé, se apresuró a decir. Pero creen que si todos ejercen presión, cambiarás de opinión. Fue como un golpe en el estómago. La traición, el desprecio por la persona a la que intentábamos ayudar. Era más de lo que podía soportar. Estaba claro que esto no había terminado. Era suficiente que Bill y Tanya estuvieran en desacuerdo con nosotros en privado, pero, ¿arrastrar a toda la familia a esto? Eso sí que era tocar fondo. Entonces, ¿quieren votar sobre si se queda o no? Tom se encogió de hombros. Algo así. Creen que si suficientes personas los apoyan, sentirás que no tienes otra opción. Mi esposa, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Eso es ridículo. Esto no es una democracia. Alice se queda porque lo necesita, y no la vamos a echar solo porque a algunas personas no les guste. Tom asintió, pero parecía incómodo. Mira, yo solo soy el mensajero aquí, pero se lo están tomando en serio. Están planeando tener esta reunión en casa de la tía Linda la semana que viene. Todo empezó a encajar. Esto ya no era solo un desacuerdo. Estaban tratando de poner a toda la familia en nuestra contra. Sentí como mis manos se cerraban en puños debajo de la mesa. ¿Así que creen que pueden intimidarnos y eso hará que nos echemos atrás? Levantó las manos como si intentara calmarme. No digo que esté bien. Solo quería avisarte para que sepas lo que viene. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada. Habíamos estado tratando de evitar más conflictos, pero estaba claro que eso ya no iba a ser una opción. Estaban convirtiendo esto en un problema de toda la familia, e íbamos a tener que decidir si íbamos a mantenernos firmes o dejar que nos pisotearan. Después de que el tío Tom se fue, nos quedamos sentados allí un rato tratando de averiguar qué hacer a continuación. Mi esposa sugirió que nos pusiéramos en contacto con algunos miembros de la familia que nos habían apoyado, solo para ver si nos respaldarían. No se trataba de tomar partido. Se trataba de asegurarse de que Alice supiera que no estaba sola. Así que, durante los siguientes días, empezamos a contactar con la gente. Llamamos a Lisa, una prima que había estado de nuestro lado desde el principio. Se puso furiosa cuando se enteró de la reunión familiar planeada. Eso es ridículo, dijo. Están actuando como si Alice fuera algún problema que necesitan solucionar. Está mejor con vosotros, y lo saben. También llamamos a un par de tíos y tías que antes habían estado indecisos. Algunos de ellos dudaban en tomar una posición, pero algunos estuvieron de acuerdo en que lo que Bill y Tanya estaban haciendo era pasarse de la raya. Prometieron aparecer en casa de la tía Linda y hablar en nombre de Alice si la situación se ponía fea. Alice, mientras tanto, estaba tratando de actuar como si todo estuviera bien, pero podía notar que la idea de esta intervención familiar la estaba afectando. Una tarde, mientras estábamos dando de comer a los animales, finalmente sacó el tema. ¿Es verdad que van a tener una reunión sobre mí?, preguntó, con voz baja. Asentí. Sí, es verdad. Pero no vamos a dejar que te obliguen a hacer nada que no quieras hacer. Miró sus botas, golpeando la tierra. Simplemente no entiendo por qué están tan decididos a que me vaya. No me querían cuando vivía allí. Puse una mano sobre su hombro. No se trata de ti, Alice. Se trata de que quieren controlar la situación. No les gusta que hayamos tomado una decisión con la que no están de acuerdo.
suspiró. No quiero causar más problemas. Y tú no eres el problema, dije con firmeza. Ellos lo son, y vamos a apoyarte, pase lo que pase. La semana siguiente, llegó el día de la llamada intervención. Sabíamos que teníamos que presentarnos, aunque no quisiéramos. Si nos quedábamos lejos, probablemente lo tomarían como una rendición. Así que, nos subimos a la camioneta y nos dirigimos a casa de la tía Linda. Cuando entramos, la tensión era palpable. Casi toda la familia estaba allí, primos, tíos, tías, todos. Bill y Tanya estaban sentados a la cabecera de la mesa, como si estuvieran a cargo de alguna gran reunión. Alice se quedó cerca de mi esposa, claramente incómoda. Lo que Bill y Tanya estaban haciendo me parecía intolerable. No me importaba que estuvieran en desacuerdo con nosotros en privado, eso era su problema. Pero arrastrar a toda la familia a su pequeña cruzada, eso ya era inaceptable. Cuando Tom, mi tío, me soltó la bomba, sentí un escalofrío. ¿Una votación?, le pregunté, incrédulo. Él se encogió de hombros. Algo así. Creen que si consiguen el apoyo de la mayoría, te harán sentir que no tienes otra opción. Mi mujer, Marta, que hasta entonces había permanecido en silencio, saltó como un resorte. Es absurdo. Esto no es una maldita democracia. Alice se queda porque la necesita, y no vamos a permitir que la echen solo porque a un par de amargados les molesta. Tom asintió, visiblemente incómodo. Miren, yo solo transmito el mensaje, pero se lo toman muy en serio. Han organizado una reunión en casa de la tía Linda la semana que viene. Fue entonces cuando todo encajó. No era simplemente un desacuerdo. Estaban intentando manipular a toda la familia para que se pusieran en nuestra contra. Sentí que la rabia me invadía. Apretaba los puños con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Así que creen que pueden intimidarnos y hacernos ceder, le espeté. Tom levantó las manos en un gesto de paz. Yo no digo que esté bien. Solo quería poneros al corriente de lo que se avecina. Marta y yo intercambiamos una mirada. Habíamos evitado el conflicto a toda costa, pero era evidente que ya no era una opción. Lo habían convertido en un asunto de familia, y ahora teníamos que decidir si íbamos a plantar cara o permitir que nos pasaran por encima. Después de que el tío Tom se fuera, Marta y yo nos quedamos en silencio, buscando una estrategia. Era evidente que la situación requería una respuesta firme. Marta sugirió que contactáramos con algunos familiares que siempre nos habían apoyado, para tantear el terreno y ver si podíamos contar con su respaldo. No se trataba de incitar una guerra familiar, sino de asegurarnos de que Alice supiera que no estaba sola en esto. Así que, durante los días siguientes, nos pusimos manos a la obra. Llamamos a Lisa, una prima que siempre había estado de nuestro lado. Cuando le contamos lo de la reunión familiar, su reacción fue explosiva. «Es ridículo», exclamó. «Actúan como si Alice fuera un problema que hay que solucionar. Ella está mucho mejor con vosotros, y lo saben». También contactamos con un par de tíos y tías que en el pasado habían mostrado una postura más neutral. Algunos se mostraron reacios a tomar partido, pero otros reconocieron que Bill y Tanya se estaban pasando de la raya. Prometieron asistir a la reunión en casa de la tía Linda y hablar en favor de Alice si la situación se ponía fea. Mientras tanto, Alice intentaba aparentar normalidad, pero yo veía en sus ojos la preocupación. Sabía que la idea de esa intervención familiar la estaba carcomiendo por dentro. Una tarde, mientras dábamos de comer a los animales, finalmente sacó el tema. «¿Es verdad que van a tener una reunión sobre mí?», preguntó con voz apagada. Asentí, con el corazón encogido. «Sí, es verdad. Pero no vamos a permitir que te obliguen a hacer nada que no quieras». Ella bajó la mirada hacia sus botas, removiendo la tierra con la punta. «Es que no entiendo por qué están tan empeñados en que me vaya. Ni siquiera me querían cuando vivía con ellos». Puse una mano sobre su hombro, intentando transmitirle mi apoyo. «No se trata de ti, Alice. Se trata de su necesidad de control. No les gusta que hayamos tomado una decisión con la que no están de acuerdo». Suspiró, derrotada. «No quiero causar más problemas». La miré a los ojos y le dije con firmeza, «Tú no eres el problema. Ellos lo son, y vamos a estar a tu lado,
pase lo que pase. La semana siguiente, llegó el fatídico día de la supuesta intervención. Aunque no teníamos ninguna gana de asistir, sabíamos que teníamos que hacerlo. Si nos quedábamos en casa, lo interpretarían como una señal de debilidad, como si estuviéramos cediendo ante su presión. Así que, nos subimos a la camioneta y nos dirigimos a casa de la tía Linda. Al entrar, la tensión era palpable. Prácticamente toda la familia estaba allí, primos, tíos, tías. Un verdadero aquelarre. Bill y Tanya estaban sentados a la cabecera de la mesa, irradiando un aire de superioridad, como si fueran los directores de una gran empresa. Alice se mantuvo pegada a Marta, visiblemente incómoda. Pude notar las miradas de preocupación de algunos parientes que habían prometido apoyarnos. Bill se levantó, actuando de forma oficial. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para discutir lo que es mejor para Alicia. Rodé los ojos. ¿Lo que es mejor para Alicia, o lo que es mejor para ti? Tanya intervino rápidamente. Esto no se trata de nosotros. Se trata de asegurar que Alicia tenga un futuro estable, y creemos que eso significa volver a casa. Mi esposa se cruzó de brazos. ¿Te refieres a la casa de la que fue echada? Bill ignoró eso y empezó a hablar de cómo la familia necesitaba unirse y cómo esta división estaba destrozando a todos. Era solo un montón de palabras para hacerles parecer las víctimas. Algunos de nuestros primos hablaron, pero estaba claro que Bill y Tanya habían logrado poner a la mayoría de ellos de su lado. Justo cuando las cosas se estaban acalorando, Lisa se levantó. Esto es ridículo, dijo, con voz firme. Alicia tiene un hogar. Está segura. Es amada. Y le está yendo bien. Si realmente se preocuparan por ella, la estarían apoyando, no tratando de forzarla a una situación que no quiere. Algunos otros asintieron, pero la mayoría permaneció en silencio. Podía notar que iba a ser una batalla cuesta arriba. Bill siguió presionando, hablando de cómo estábamos aislando a Alicia y haciéndola dependiente de nosotros. Todo era una tontería, pero lo decía con tanta seguridad que algunas personas parecían creerle. Finalmente, me harté. Me levanté y dije, esto no es una democracia. Alicia es adulta y ha tomado su decisión. No estamos aquí para debatir eso. Si no les gusta, ese es su problema. Hubo un largo silencio, y luego, uno por uno, la gente comenzó a salir de la habitación. Algunos nos dieron asentimientos de apoyo. Otros simplemente pasaron sin decir una palabra. Bill y Tanya se quedaron quietos, mirándonos fijamente. No hemos terminado con esto, dijo Bill cuando nos dimos la vuelta para irnos. Sí, bueno, nosotros sí, le respondí. Nos fuimos, y de camino a casa, Alicia parecía aliviada por primera vez en semanas. Sabíamos que no había terminado, pero al menos ella sabía que la respaldábamos, pasara lo que pasara la familia. Bien, pues nos estábamos acercando al inicio de las clases universitarias de Alicia, y las cosas parecían estar finalmente asentándose un poco. Había estado trabajando duro en la granja, haciendo cosas, y se sentía como si estuviera encontrando su ritmo. Mi esposa y yo estábamos tratando de mantenernos positivos, pensando que una vez que Alicia comenzara las clases, tal vez todo este drama familiar se calmaría un poco. Pensamos que si ella estaba en un buen lugar y tenía una rutina, tal vez Bill y Tanya se echarían para atrás. Entonces, justo cuando pensábamos que finalmente podíamos respirar, sonó mi teléfono. Era Bill. Sabía que no debía haber contestado, pero una parte de mí tenía esperanzas. Tal vez, solo tal vez, estaba llamando para encontrar un punto intermedio. Tal vez se había dado cuenta de cuánto estrés le estaba causando todo esto a Alicia, y estaba listo para resolver las cosas. Debía haberlo sabido mejor. Hola, hombre, dije, manteniendo mi tono neutral. No se molestó en saludar. Escuché que Alicia está recibiendo terapia, dijo, con voz fría. Sí, lo está, respondí, ya sintiendo que la tensión se apoderaba de mí. Ha pasado por mucho. Necesita a alguien con quien hablar. Bueno, no sé por qué crees que eso es necesario, espetó. La criamos bien. No necesita terapia. No podía creerlo. Pude ver las miradas preocupadas de algunos de los parientes que habían prometido estar a nuestro lado.
A mí me entraba una rabia sorda, verles ahí juzgando nuestra vida. Bill, con su aire de autoridad, se levantó y dijo, gracias a todos por venir. Hemos convocado esta reunión para hablar de lo mejor para Alicia. No pude contenerme y solté, rodando los ojos, ¿lo mejor para Alicia, o lo mejor para vuestros planes? Tanya, siempre dispuesta a dar la puntilla, añadió, no se trata de nosotros. Se trata de asegurarnos de que Alicia tenga un futuro estable, y creemos que eso pasa por volver a casa. Mi mujer, tensa, cruzó los brazos y espetó, ¿os referís a la casa de la que la echasteis? Bill, como si no la oyera, empezó su discurso de unidad familiar, de cómo esta situación nos estaba destrozando. Tonterías, solo palabras huecas para hacerse las víctimas. Algunos primos intentaron aportar algo, pero estaba claro que Bill y Tanya ya les habían comido el coco. Cuando la cosa empezaba a subir de tono, Lisa se levantó con una calma pasmosa. Esto es absurdo, sentenció. Alicia tiene un hogar, está segura, la queremos y le está yendo bien. Si de verdad os preocuparais por ella, la apoyaríais, no la obligaríais a volver a un lugar que no quiere. Algunos asintieron, pero la mayoría se quedó callada. Vi que la batalla iba a ser dura. Bill insistía en que la estábamos aislando y haciéndola dependiente de nosotros. Una sarta de mentiras, pero dichas con tal aplomo que algunos parecían tragárselas. Al final, no pude más. Me levanté y dije, con la voz temblando de rabia contenida, esto no es una votación. Alicia es adulta y ha elegido. No vamos a discutir eso. Si no os gusta, ajo y agua. Se hizo un silencio sepulcral. Luego, poco a poco, la gente empezó a levantarse y salir. Algunos nos dedicaron un gesto de apoyo, otros pasaron sin decir nada. Bill y Tanya se quedaron allí, fulminándonos con la mirada. No hemos terminado con esto, soltó Bill cuando nos disponíamos a irnos. Pues nosotros sí, le repliqué. Nos fuimos de allí, y en el coche de vuelta a casa, Alicia parecía aliviada por primera vez en semanas. Sabíamos que esto no había acabado, pero al menos sabía que la íbamos a defender a muerte, pasase lo que pasase con la familia. Y así, conforme se acercaba el inicio de las clases de Alicia en la universidad, las cosas parecían calmarse un poco. La veía trabajar duro en la granja, contenta con lo que hacía, y parecía que por fin encontraba su ritmo. Mi mujer y yo intentábamos mantenernos optimistas, pensando que una vez que empezara las clases, toda esta telenovela familiar se desinflaría. Creíamos que si ella estaba bien, con una rutina, quizá Bill y Tanya se rendirían. Pero justo cuando empezábamos a respirar tranquilos, sonó el teléfono. Era Bill. Sabía que no debía contestar, pero en el fondo tenía una pequeña esperanza. Quizá, solo quizá, llamaba para intentar llegar a un acuerdo. Tal vez se había dado cuenta del estrés que le estábamos causando a Alicia y quería arreglar las cosas. Debía haberlo sabido. Dime, le dije, intentando mantener un tono neutral. Ni siquiera se molestó en saludar. He oído que Alicia está yendo a terapia, soltó, con la voz helada. Sí, así es, respondí, sintiendo como la tensión volvía a apoderarse de mí. Ha pasado por mucho y necesita hablar con alguien. Pues no entiendo por qué crees que eso es necesario, me respondió, con un tono agresivo. La hemos criado bien. No necesita terapia. No me lo podía creer. Bill dice que la han echado de su casa. Que está lidiando con muchas cosas y que necesita apoyo. ¿Apoyo?, espetó. ¿O es que simplemente le estás dando la razón en su comportamiento, haciéndole creer que es una víctima? Esa fue la gota que colmó el vaso. Intenté mantener la calma, pero me costó. Bill, no le estoy dando la razón en nada. Tiene la oportunidad de recibir ayuda y seguir adelante. Si no puedes ver eso, entonces tal vez seas parte del problema. Silencio. Casi podía oírle rechinar los dientes a través del teléfono. Has cambiado, ¿sabes? Antes respetabas a la familia. Ahora solo creas división. Esa frase me golpeó fuerte. Siempre me había preocupado la familia. Mi mujer y yo construimos todo esto para las reuniones familiares, para que todos se reunieran. Y ahora actuaba como si yo fuera el que estaba destrozando las cosas. Me sentí como una bofetada, pero no iba a ceder.
Estoy haciendo lo que creo que es correcto. No tienes que estar de acuerdo, pero Alice es bienvenida aquí. No la vamos a echar solo porque te resulte incómodo. Colgó, y me quedé sentado un minuto, intentando ordenar mis pensamientos. Sentí como si todo lo que habíamos hecho por Alice, todo lo que estábamos intentando construir, se estuviera utilizando en nuestra contra. Estaba enfadado, pero sobre todo me sentía cansado. Como si, hiciéramos lo que hiciéramos, siempre iban a encontrar la manera de convertirlo en algo negativo. Más tarde esa noche, me senté con mi mujer para hablar de ello. Sabíamos que una vez que Alice empezara sus clases, las cosas iban a cambiar. Tendría su propia rutina, y tal vez, solo tal vez, la familia retrocedería una vez que se dieran cuenta de que estaba bien. Mi mujer sugirió que hiciéramos una pequeña reunión más antes de que empezaran las clases de Alice, solo para demostrarle que estábamos orgullosos de ella y que tenía un sistema de apoyo aquí. Así que planeamos una cena sencilla, invitamos a algunos familiares cercanos, solo a los que nos habían apoyado, y la organizamos para que fuera más bien una celebración tranquila para Alice. No queríamos que se sintiera sola, aunque algunos miembros de la familia no lo vieran así. La noche de la cena, todo iba bien. Algunos de mis primos aparecieron, y también un par de tías y tíos. Fue agradable, y por un momento, casi se sintió como en los viejos tiempos. Alice parecía feliz, riendo y hablando con todos. Por una vez, sentí que podíamos tener una noche normal sin ningún drama. Pero, por supuesto, eso no duró mucho. Justo cuando estábamos terminando la cena, vi el coche de Bill entrando por el camino. Supe enseguida que no iba a ser una visita amistosa. No había estado en la granja desde que empezó todo esto, y que apareciera ahora me daba mala espina. Salió del coche y Tanya estaba con él. Se acercaron a la casa y se podía sentir la tensión en el aire. Algunos de mis primos intercambiaron miradas nerviosas y Alice se quedó callada. Su sonrisa se desvaneció en cuanto los vio. Mi mujer y yo intercambiamos una mirada y supe que estábamos pensando lo mismo, esto no iba a terminar bien. Bill no perdió el tiempo. Se acercó a nosotros y con todo el mundo mirando, dijo, tenemos que hablar. Ahora. Me mantuve en calma, intentando mantener la civilidad. De acuerdo, apartémonos y hablemos en privado. Negó con la cabeza. No. Vamos a hacer esto aquí, delante de todos. Tanya estaba de pie justo a su lado, con los brazos cruzados, con aspecto de